100.1. 8 de la mañana con 41 minutos. Rodrigo Bravo, el día de ayer se confirma tanto por una declaración de José Antonio Kast como después por el Palacio de la Moneda, que va a haber una nueva reunión entre el presidente saliente, Gabriel Boric, y el presidente electo antes del 11 de marzo. Esta vez para coordinar una serie de pendientes que pareciera todo girar en torno a la polémica y el impasse por el cable submarino con China, que claramente no va a ser, y la reacción de Estados Unidos. Se juntó José Antonio Kast y Gabriel Boric en la reunión típica después de las elecciones, es decir, una suerte al día siguiente de traspaso, de gesto institucional. Tienen una conferencia de prensa que además con un llamado a unidad bien potente, que nos había anticipado en ese entonces, oye, quizás vamos a tener una actitud bastante más republicana de gobierno entrante y gobierno saliente que lo que uno podría haber pensado de dos bandos tan distintos como es el bando ganador con el bando que va saliendo. Hubo una segunda reunión después para los incendios en el Ñuble y Biobío, en donde nuevamente también una suerte de llamado a la unidad, de colaboración en medio de épocas que podrían haber sido tensas. Pero esta tercera reunión se da ya con, diría, los enfrentamientos un poquito más desatados y quizás lo que hemos estado viendo a pesar de estas instancias de unidad ha sido el traspaso de mando más tenso o con más enfrentamientos directos desde el retorno a la democracia. Yo no recuerdo que en ninguno de los pimponeos entre Michelle Bachelet y Sebastián Piñera hubieran existido tantas declaraciones cruzadas como las que ha existido entre este gobierno entrante y el gobierno saliente. Pensaba lo mismo, que ni siquiera el primer traspaso entre Bachelet 1 y Piñera 1. Podría haber considerado el regreso de la derecha al poder, podría haber sido particularmente confrontacional y por lo menos no tengo el recuerdo que haya sido tan así. Sí, es verdad, con bastantes respuestas en distintos temas por parte del gobierno entrante, a polémicas o a polemizaciones más bien que han tratado de instalar con el gobierno saliente. Dicen desde la OP, desde la oficina del presidente electo, y tiendo a compartir en varios puntos que han habido errores que afectan o posturas que afectan a la administración que viene. Hablaron duro de los amarres, por ejemplo, en el Estado de distintos cargos. Tuvimos ahí una discusión además legislativa bien relevante. Lo dijo sin problemas, que habían apitutados en el gobierno Claudio Alvarado, nuevo ministro del Interior, próximo ministro del Interior, y ahí se generó una tensión bien grande desde parte del gobierno entrante con el gobierno saliente. Ha habido distancias y diferencias, lo decías tú, en la administración, la forma como se enfrentaron los incendios, que puede ser algo mucho más ciudadano, mucho más cercano. Ha habido una intensa molestia por materias internacionales, que también, dice el gobierno del próximo presidente de la República, han tratado de dejar amarrados ciertas cosas, entre otras, sin ir más lejos, y quizás lo más relevante, la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. Ellos esperan hoy día el pronunciamiento de lo que vaya a hacer Estados Unidos. Creo que puede ser una de las temáticas si se concreta la bilateral entre Kast y Donald Trump. Y eso en términos internacionales también genera distancia y diferencia con el gobierno saliente, aunque puedo equivocarme, estuve de vacaciones ahí un poquito desconectado, pero Francisco Pérez Maquena poco ha entrado en la polémica. Poco, de hecho, hizo solo un punto de prensa para decir, prácticamente, no voy a hablar. Claro. Fue un punto de prensa para decir, no nos vamos a referir a esto hasta el 11 de marzo, el gobierno es el que lleva la política internacional hasta ese día. Claro, y aquí sale a relucir lo que es evidente, que vemos un traspaso que ya tuvo una primera instancia de medición de fuerzas en la elección anterior, en una segunda vuelta donde pasa José Antonio Kast y gana Gabriel Boric. Bueno, hoy día el presidente que tendremos a contar de unos días más, el 11 de marzo, es José Antonio Kast, y a mí no me gusta hablar de la derecha dura. Pueden criticar por eso, pero claro, puede haber una derecha un poquito más hacia la derecha y una derecha un poquito más negociante con el centro. Pero hoy día son todos parte del gobierno de José Antonio Kast. Es la derecha, es la actual oposición la que llega a la moneda. Como lo decía Mario Desbordes hace poquito en nuestra entrevista, es el gobierno el cual me representa, es el gobierno al cual apoyé, es el gobierno al cual voy a apoyar. Lo que sí no deja fuera también algunas distancias que ha tenido la nueva administración Kast, también en la interna de Chile Vamos, sobre todo con los nombramientos. Ahí hubo harta complejidad. Y lo que yo conversaba ayer con algunas figuras de Chile Vamos, que se han sido un poco críticas a la interna, es la falta de política.
yo lo he dicho en otras oportunidades, Claudio Alvarado me parece una de las figuras políticas de los últimos años con mejor muñeca para negociar en muchos momentos. Se trata también de poner a José García Ruminot como con la experiencia para hacerlo en el Congreso, próximo secretario general de la presidencia. Y lo decíamos ayer, el rol que pueda tener Mara Cedini, no desde la vocería solamente, sino que también desde la política, con la cercanía que tiene con varios sectores, también puede ser algo que uno empieza a mirar con algunos ojos de que sí existe manija política en el gobierno. Bueno, eso parte, Matías, de lo que va o de lo que está ocurriendo, pero creo que vamos a tener la clave del futuro gobierno con la reunión que se espera se concrete en el viaje a Estados Unidos que realizará José Antonio Kast. En los próximos días se concretará esto y fíjate que ayer tuvimos acceso, Silvia Córdoba, nuestra periodista, vio la agenda que va a tener Donald Trump y deja un espacio para bilaterales con los líderes internacionales que van a estar en esta cumbre que se realiza en Miami por tema migratorio. ¿Por qué puede ser tan clave? Porque ahí se pueden despejar algunas dudas respecto a Michelle Bachelet, respecto a el objetivo principal de este gobierno, que es la delincuencia y el tema migratorio. Cómo pueden haber alianzas para trabajar en conjunto con también los demás países que participan de esta instancia. Se puede ver, y aquí está la expectativa más grande, la situación que pasa con el cable chino, la relación tensionada entre Estados Unidos y Chile, con declaraciones bien duras, que se han dado de lado y lado, más allá de toda la discusión que es tan relevante como lo otro, de la información entregada a medias, de cuánto se ha contado, de cuánto se sabe, de cuánto se sabía para ejecutar este proyecto. Pero sentarse a conversar con Estados Unidos en medio de este contexto es bastante relevante para muchas cosas. En materia internacional quizás es donde ha estado más fuerte, Matías, la política de los últimos días, entre el gobierno de Gabriel Boric y el de José Antonio Kast. Entonces, el gesto que puede conseguir Kast de juntarse con Donald Trump debería ser algo de lo más relevante de estos meses de gobierno electo. Y sería una señal importante para lo que viene, Rodrigo, por un detalle no menor, que lo he dicho antes, que probablemente no les gusta a algunos en el Partido Republicano, pero es verdad, me parece, a la luz de los hechos, que es que Donald Trump no sabe quién es José Antonio Kast. Donald Trump, si bien no, y ahí uno podrá decir cuál es lo similar de la relación o al mismo nivel o a la par que puede estar, pero sabe quién es Javier Milei. Con José Antonio Kast no es el caso, y quedó claro cuando José Antonio Kast gana las elecciones y Donald Trump empieza a divagar cuando le preguntan por el caso de Chile y dice, sí, bueno, apoyamos un candidato que marcaba nada en las encuestas y lo apoyamos y termina ganando, que no fue la realidad nunca de la figura del Partido Republicano. Entonces, claramente sí, quien sabe quién es José Antonio Kast es Marco Rubio, el canciller. Pero entonces sería importante tener una reunión en donde Donald Trump se pusiera al día con efectivamente quién es la figura del presidente electo en Chile, que entendiera que hay una similitud ideológica que podría ser particularmente beneficiosa para la relación de ambos países. Pero de momento no se ha dado ninguna señal de que Donald Trump tenga particular conciencia de quién va a liderar el gobierno chileno, cuál es la importancia que Chile puede tener en sus intereses en la región. Hasta ahora siempre ha sido a través de un emisario como es el secretario de Estado, ¿no? Pero por eso la señal de verlos a los dos sentados en el mismo lugar sería particularmente importante. Sí, yo tengo entendido por el reporteo que ese trabajo lo está haciendo la oficina del presidente electo con Estados Unidos hace ya algunas semanas. De hecho, hubo un equipo hace algunos días del próximo gobierno que ya estuvo en Estados Unidos, una suerte de avanzada logística, pero también política, que me imagino que anticipó un poco esto, para que no se transforme esa reunión precisamente en lo que dices tú. Buenas tardes, ¿cómo se llama usted? Sí, eso, claro, ¿quién era usted? Sería horrible, digamos. Ahora, es muy probable que no tengamos acceso a nada como medio de comunicación de lo que ocurrió ahí. Por supuesto, la conversación nunca pasa, pero tampoco a declaración de Donald Trump eventual, o más allá de tener una foto del apretón de manos. Seguramente es lo que vamos a tener. Pero creo que ahí, y por lo que sé, se ha tratado de avanzar. Se ha tratado de avanzar en precisamente despejar lejanía que habría. Porque te acuerdas que Donald Trump dijo, creo que ganó un candidato que tenía una muy baja aprobación y que lo apoyamos nosotros. Es como si hubiera ganado el profe Artés, claro. Estaba pensando Donald Trump, ¿no? Sí, no miraba los números, no, y de hecho, eran los números. En algún minuto dijo, no marcaba nada.
Eso no pasó nunca. Eso no ¿no? pasó O sea, nunca. pero por eso, y a ver, no es algo personal con José Antonio Cast que Donald Trump no sepa quién es. Donald Trump probablemente no está al día absolutamente de nada de la política de Chile. De hecho, es muy probable que si uno tuviera que especular de qué pasó con el tema del cable chino, eso no fue una decisión de Donald Trump. No, sin Fue duda. algo que le llevó Marco Rubio y que Marco Rubio llevó adelante. Claro, pero con la influencia que tiene Marco Rubio en el gobierno de Trump. Por lo demás, ¿no? Y es importante que el canciller estadounidense, por último, sepa quiénes somos y en qué estamos, y incluso las polémicas. Pero efectivamente Donald Trump no tiene un mayor interés con Chile, todavía. Entonces sí sería importante, como bien tú dices, que haya un trabajo de avanzada, de que no sea una reunión incómoda de acá viene el líder de un país latinoamericano que la verdad no conozco mucho ni me importa, y que sea una cuestión más bien para la foto en vez de tener alguna conversación sustancial que pueda terminar siendo beneficiosa para el gobierno entrante. Incluso porque en la administración Boric, que ha tenido una serie de enfrentamientos con Donald Trump, nunca hemos escuchado a Donald Trump referirse a Chile. No. Y sí, entonces todo ha sido a través del Departamento de Estado. Donald Trump probablemente no sabe quién es Gabriel Boric. Seguramente, pese a momentos en los cuales internacionalmente, en el podio de la Asamblea General de la ONU se dirigió a él en varias oportunidades, entre otras cosas durante esa gira, el negacionismo a los temas medioambientales, y claro, del gobierno de Trump no tuvimos alguna reacción respecto a los dichos del presidente actual, por ende uno puede deducir que pese a la cercanía ideológica política que hay entre lo que va a ser la próxima administración y el actual gobierno de Estados Unidos, debe haber un desconocimiento de lo que pasa en Chile también. Oye, ¿sabes qué es lo bueno? Que el lunes, se retoma el trabajo parlamentario, todos los políticos que están de vacaciones ya tienen que regresar, por lo cual probablemente vamos a poder hablar de más temas, porque llevamos una semana hablando del cable submarino. Es verdad. Es bien de febrero eso. ¿Es una polémica importante? Sí, pero solo del cable submarino. Así que ya a partir del lunes empieza a retomarse la contingencia normal, siempre acontecida, de la política en nuestro país. Qué bueno, fíjate. Qué bueno, sí, Sí. también. Son las 8:52.